para estudiar su palabra. Es una bendición que podamos estudiar de las cosas tan importantes como las que la palabra del Señor nos presenta. Y seguimos estudiando la batalla espiritual en este día. Vamos a enfocarnos hoy en la naturaleza de Satanás y su reino. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que hable nuestras vidas y que nosotros podamos entender su palabra en esta noche. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, de estar juntos por cualquier medio. Gracias también, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Nos ayude, Señor, a entender tu verdad para poder estar mejor preparados y para poder identificar los ataques espirituales que se levantan en nuestras vidas y poder vencerlos para gloria y honra de tu nombre. En esta hora nos encomendamos ante tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí se nos habla de una lucha. Todo creyente tiene una lucha que no es contra sangre y carne, no es una lucha humana, no es una batalla humana, sino es una lucha espiritual. Y cuando se nos habla de esta lucha espiritual, se nos menciona un rango, como un ejército, ¿verdad? Ese tipo de autoridades, de potestades, de dominios, de gobernadores. Como que el reino de Satanás es un reino que está muy bien organizado, que tiene una jerarquía, que tiene un rango, que cumple órdenes de Satanás mismo, y que está en todo el mundo. Satanás se llama el príncipe de este mundo. Entonces, la solución para esta batalla espiritual que tenemos es la armadura que Dios nos da. Una armadura que recibimos al creer en el Señor Jesucristo. Y obviamente, más adelante vamos a poder estudiar en detalle cada una de las partes de esta armadura que ya el cristiano tiene. No es que tenemos que ir a comprar una parte de la armadura. Ya la armadura la tenemos cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es usarla, es ponerla en práctica, ¿no? Porque de nada nos vale en medio de la batalla que tengamos una espada si nos quedamos con la espada ahí guardada, ¿no? Tenemos que usarla. Ahora, existen dos extremos que nosotros tenemos que evitar siempre en cuanto se habla de batalla espiritual y de guerra espiritual. Un extremo muy dañino es obsesionarnos con esta batalla espiritual. Hay muchas personas obsesionadas, hay muchas personas que en todo lugar ven un demonio, en todo lugar ven, hay un espíritu ahí, ¿verdad? Yo me recuerdo, estuve una vez en una conferencia con un hermano de otra denominación, y en medio de la conferencia el hombre dijo, ahí lo veo, mira el espíritu ahí está. Nada, era porque la silla tenía una forma como un dibujo hecho en madera, que parecía una cosa circular, y entonces pensaba que eran los ojos, y ella estaba mirando el demonio ahí, ¿no? Eso es una obsesión. Eso es una obsesión. Y no podemos vivir de una manera paranoica. Sabemos que la lucha es real, pero la victoria es nuestra ya. Nosotros estamos peleando una batalla que ya está ganada. Ha sido ganada por el Señor Jesucristo. Pero es una batalla real. Y es una batalla que nosotros tenemos que pelear también. Porque tenemos esta lucha contra nosotros, contra nuestra fe, contra nuestras familias. Entonces nosotros tenemos que pelear con la armadura que ya Dios nos dio, y la victoria es segura. No podemos obsesionarnos. Pero el otro extremo que nosotros tenemos que evitar a toda costa es el extremo de subestimar la batalla espiritual, de ignorarla por completo. Y hay muchos lugares donde se ignora esta batalla, donde los cristianos hacen lo que sea sin importar las consecuencias espirituales de su conducta, ¿verdad? Donde es un tabú hablar de lo espiritual, donde no se menciona la batalla espiritual, donde no se habla de esto. Creo que eso es otro extremo que debemos evitar. Ahora, tenemos que entender también que la cultura en la que nosotros crecimos, donde nosotros nos formamos y donde nosotros vivimos, tiene mucho que ver con la perspectiva que nosotros tengamos de la batalla espiritual.
la cultura donde vivimos o donde nos formamos influencia nuestras vidas de una manera u otra. Y tiene mucho que ver con eso. En el mundo hispano es un mundo lleno de supersticiones, ¿no? Es un mundo lleno también existen muchas religiones animistas y muchos tipos de religiones en el mundo hispano. Pero el mundo hispano está lleno de superstición, ¿verdad? Está lleno de que si es mal de ojo, que si me echaste un daño, que si aquel, ¿verdad? Entonces uno vive con esa crece escuchando todas esas cosas. Y esas cosas pueden afectarte. Pueden afectar al punto de que hay cristianos hoy en día, después de toda la vida de la iglesia, que todavía tienen supersticiones. No, ese tipo de mata en la casa no se puede tener porque eso causa mala suerte, o no te sientes así, o no me barro los pies porque no me voy a casar, y todo ese tipo de supersticiones. Hoy nos reímos, pero la realidad es que hay mucha gente que vive esclava en esas supersticiones. Amén. Y tiene que ver con la cultura en la que nosotros crecimos. Al contrario, la cultura europea y norteamericana está influenciada por otras ideas, ya viene con una herencia del modernismo, una herencia con otras corrientes filosóficas como el existencialismo, y entonces es lo opuesto, todo es material, no hay nada espiritual, no importa si tú celebras Halloween, si haces lo que sea, de todas formas todo eso es un chiste, ¿verdad? Nos reímos de Satanás. No, hay que tener mucho cuidado con eso, no dejarse influenciar por la cultura, sino que la fuente de la información sobre la batalla espiritual está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Si la palabra de Dios es la verdad, entonces la fuente está ahí. Y hay que tener mucho cuidado porque a nivel mundial, sobre todo en esta parte del mundo, la corriente filosófica que está imperando, que está guiando la sociedad, ¿verdad? Es el postmodernismo, plagado de humanismo, plagado de un deseo, de un hambre por lo espiritual, pero que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, plagado de prácticas de religiones orientales, como el yoga, como muchas cosas, plagada de símbolos diabólicos, súper saturada de cosas que son del reino de las tinieblas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos que estamos en un campo de batalla, ¿verdad? Y es una victoria, una batalla real. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos dice la realidad de esta batalla, ¿no? Una batalla que ha sido vencida. Pero tenemos que entender la naturaleza del enemigo. ¿Quién es este enemigo? ¿Cómo es este enemigo? ¿Cómo opera? ¿Qué armas tiene? Una parte fundamental del entrenamiento de un soldado en tiempo de guerra tiene que saber contra quién está peleando. Porque puede venir el enemigo con un avión con su banderita, y si tú no sabes, tú le vas a decir, bienvenido. Y es el enemigo porque no conoce su bandera, no conoce su armamento, no conoce nada del enemigo. El enemigo hay que conocerlo. Mientras más conozcamos el enemigo y mientras más nosotros conozcamos la palabra de Dios, sobre todo, que es la verdad, más vamos a poder identificar la batalla y vamos a poder vencerla. Creo que hay un verso clave que nos habla sobre la naturaleza del enemigo, y es Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44. ¿Alguien lo puede leer? Vosotros sois vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muchas gracias, hermana. Sí, me llama mucho la atención que en este pasaje, en Juan capítulo 8, el Señor está hablando aquí a judíos que habían creído en Él. Mira el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿no? Está hablando a judíos que habían creído, de cierta manera habían creído en Él. Pero cuando el Señor le dice que ellos tienen que permanecer en su verdad, que su verdad los va a hacer libres, ellos se ofenden. Ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Entonces, ahí el Señor los confronta y le dice, sí, ustedes sí han sido esclavos, ustedes han sido esclavos de sus pecados.
¿no? Y uno de los pecados tan grandes que ellos tenían es que ellos, aunque habían reconocido que Jesús era el Mesías, ellos querían matar a Jesús. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, bueno, ustedes son como su padre el diablo. Porque su padre el diablo es que, ¿qué dice aquí? Homicida desde el principio, ¿verdad? Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de qué? De su propia naturaleza habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí hay dos características del diablo que no podemos ignorar. Las vamos a mencionar, no en el orden en que el Señor Jesús las dijo en este verso, sino en un orden lógico para poderlas explicar después. Pero estas dos son que Él es mentiroso y padre de mentira. Mira cuántas frases. No ha permanecido en la verdad. No hay verdad en Él. Nada que diga el diablo va a ser verdad. Nada que diga va a ser verdad, ¿verdad? Él es mentiroso y Él es padre de mentira. Él es fuente de mentira, ¿no? Y yo creo que nos vamos a enfocar en eso en el día de hoy, ¿verdad? Una de las formas a través de las cuales el enemigo ha mentido a la humanidad entera es por medio de las religiones falsas. Vamos a hablar un poquitico de esto ahora, yo creo que es importante. Lo que quiere hacer el diablo desde el principio es mentir, ese es su trabajo, esa es su obra. Lo encontramos mintiendo, lo encontramos engañando, lo encontramos confundiendo. Si nunca en la Biblia se ha presentado, ¿no? Con cuernos, ni se ha presentado de esa manera. Apocalipsis lo presenta como un dragón y como una serpiente antigua, igual que Génesis, pero en nuestras luchas diarias, la forma en que el enemigo nos va a atacar no es disfrazándose como un dragón rojo, ni cayéndonos atrás con un tridente, nada de eso. En realidad la forma en que Él nos quiere atacar es por medio de la mentira. Él quiere confundirnos, Él quiere desviarnos de la verdad. Él quiere confundirnos en cuanto a Dios. Él siembra mentiras sobre Dios, sobre la palabra de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre la voluntad de Dios. Él también siembra mentiras en cuanto a nosotros mismos. Él no va a mentir sobre nosotros mismos. Va a decir cosas que son diferentes a como Dios nos ve a nosotros. Y también Él va a mentir a nosotros sobre las demás personas, creando enemistades, creando caos, creando destrucción. Esa es la obra de Satanás. Desde el principio fue confundir, engañar, torcer la palabra de Dios. Vamos a Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Esto es lo que dijo Dios de la primera pareja. Adelante en este caso. Adelante, más adelante. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está. Pero sin embargo, aunque eso fue lo que dijo el Señor, ¿qué fue lo que dijo el diablo a la mujer? En Génesis 3, 1 y 4 al 5. ¿Quién nos puede ayudar ahí? Génesis 3, 1 y 4 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y el 4 y el 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gracias, hermana. Quiere decir que el Señor le dijo: pueden comer de todo, menos de ese. Ahora la serpiente pone en duda eso. Con que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol. Modificando, cambiando lo que Dios había dicho, torciéndolo, ¿no? Y ya después que confundió a Eva, que la confunde, entonces ya le da el último golpe de gracia, ¿verdad? Al decirle: no, Dios no está diciendo la verdad. Esto no es lo que va a pasar con ustedes. Si ustedes lo comen, no es que se van a morir. No, Dios no está diciendo la verdad. La verdad es que ustedes van a ser como Dios, ¿no? Y Eva se cree eso. Se cree. Eso fue una batalla de palabras solamente. Fíjate, después vamos a ver la primera tentación, vamos a estudiarla a fondo. Pero esto fue una batalla de palabras. Una batalla en la que él dominó la mente de Eva y Eva terminó haciendo algo
por medio de las palabras solamente. Y por medio de esta caída de Eva, y que Eva lleva a Adán a caer, toda la humanidad es pecadora. Piensa en las consecuencias de Satanás. Así es como él actúa, ¿no? De esa manera. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, con el propósito de honrar a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con la necesidad y el propósito de adorar a Dios. Pero Satanás ha confundido a los seres humanos sobre cuál es el rol del ser humano, para qué fuimos creados, cuál es el propósito de nuestra existencia. Y las religiones falsas es un ejemplo de esas mentiras de Satanás en el mundo entero. En el mundo entero. La humanidad después de la caída es descrita como un caos total. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. Creo que es importante que entendamos antes de la caída y después de la caída, para poder hablar de las religiones falsas. Antes de la caída, ¿qué había? Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. Hay muchos pasajes que tratan sobre la batalla espiritual. Y obviamente no podemos tocar todos los pasajes que tratan sobre ese tema. Pero vamos a tratar en estos estudios de incorporar algunos de esos pasajes, sobre todo pasajes de difícil interpretación, para poder llegar a entender lo que la palabra nos está diciendo. Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. ¿Qué valiente ahí nos puede leer? Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Ok? Y dice: cuando la humanidad comenzó a poblar la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Así que escogieron entre todas ellas y se unieron con las que más les gustaron. Pero el Señor dijo: no voy a dejar que la humanidad viva para siempre, porque son simples mortales. Su vida será de solo 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. En otra versión dice gigantes. Gracias hermano. En la clase pasada vimos el origen de esta batalla espiritual como esa rebelión prehistórica de Satanás y los demonios contra Dios. Bueno, ahora vemos que después de la creación y de la caída, la actividad demoníaca en la tierra llega al punto en que los demonios tienen relaciones sexuales con mujeres. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Obviamente van a haber diferentes opiniones sobre quiénes son los hijos de Dios, pero si nosotros vamos a Job, no solamente en el primer capítulo, pero vamos a Job también en el capítulo 38 que leíamos en la clase pasada, nos vamos a dar cuenta que obviamente los hijos de Dios se están refiriendo a ángeles. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. Los detalles no los tenemos. Pero sí tenemos lo que nos dice la palabra de Dios, que el caos que había en la tierra llegó a un punto de no retorno, llegó a un punto de perversión, a un punto de maldad, que la única solución posible para el creador de la tierra era la destrucción de la tierra con aguas. La maldad llegó al punto, la confusión de Satanás, el pecado, la contaminación, la impureza, llegó al punto que lo único que quedaba era la destrucción. Ahora, que estos son ángeles, lo podemos verificar por otros pasajes. Por ejemplo, si me ayudan en 2 de Pedro 2.4, y si otro hermano me busca el libro de Judas, verso 6, tiene un solo capítulo. Segunda de Pedro 2.4 y Judas, verso 6. Esto nos va a ayudar a entender ese pasaje difícil. Recuerda este principio, la Escritura interpreta la Escritura. Cuando estamos frente a un pasaje difícil, la forma de interpretarlo no es imaginándonos, sino buscando en otros pasajes de la Escritura a ver si se explica ese pasaje para poder entenderlo. ¿Quién tiene 2 de Pedro 2.4? ¿Qué dice más? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados a juicio. Gracias. Estos no son todos
ángeles caídos. Cuando el Señor Jesucristo vino, había demonios en la tierra, y hoy hay demonios, y el apóstol Pablo dice que tenemos lucha contra esos principados y potestades. Pero sí había algunos que no guardaron su dignidad, ángeles que fueron entregados a prisiones, que fueron apresados, aún después de la rebelión. ¿Qué nos dice Judas? ¿Nos puede dar un poquito más de claridad? Judas, verso 6. ¿Lo leo? Sí, hermano, gracias. Versión 10 habla hoy, dice: y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Gracias, hermano. Exactamente. Esos que no guardaron su dignidad, esos que se corrompieron, que se pervirtieron y que llegaron a hacer algo tan terrible como lo que hicieron, esos fueron guardados en prisiones de oscuridad, están reservados para el juicio. La forma en que Dios salva a la humanidad es a través de la familia de Noé. No eran muchos, ¿no? No eran muchos. 8 personas. Dios salva a la familia de Noé, y en cuanto la familia de Noé sale del arca, ¿verdad? Y empiezan a caminar y empiezan a multiplicarse, y después viene la Torre de Babel, y vemos que la nación entera, el mundo entero se llena de las mentiras de Satanás. Se llena de las mentiras de Satanás. Existen, y el diluvio es un hecho que ha sido grabado, recordado por las civilizaciones milenarias, civilizaciones antiguas como la mesopotámica, como aún hasta la civilización china, tiene registros del diluvio. No niegan el diluvio, pero sin embargo vemos que el mundo entero, después de esto, el mundo entero se llena de religiones falsas, completamente. Vamos a ver algunas de estas cosas. Aquí tenemos nuestro planeta, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos de los panteones mitológicos. ¿Qué son los panteones mitológicos? Los panteones mitológicos son las religiones falsas de los pueblos, de estos pueblos antiguos, ¿verdad? No queda un solo pueblo en la tierra que no tuviera una concepción falsa de Dios. Y los panteones es un conjunto de dioses en el cual hay un Dios superior y después hay un grupo de otros dioses inferiores, ¿no? Y la gente adora a esos dioses inferiores para que esos dioses inferiores intercedan por él a ese Dios superior que gobierna sobre todas las demás cosas. Y ese patrón nosotros lo vamos a ver en el mundo entero. Entonces, yo creo que traigo aquí unos cuantos, pero no, es muy mínimo comparado a la cantidad de panteones que existen. El panteón inuit, esto se extiende, no sabemos que el mundo es una esfera, pero esto se extiende también a esta región de aquí arriba, ese panteón. Tenemos solamente en América, en Lakota, ¿verdad? Eso es un panteón de dioses. Cuando hablamos de un panteón de dioses, ¿qué significa? Significa una creencia que hay un grupo de gente, una comunidad inmensa de personas que creen que para ellos los dioses es un Dios superior con otros dioses y adoran a ese conjunto de dioses. Pero lo significativo, lo que yo quiero hacer con esto, yo quiero demostrarle a ustedes que el diablo llenó el mundo entero de esta mentira sobre Dios. Llenó el mundo entero de religiones falsas, el mundo entero de idolatría, ¿no? Algunos, los apaches. Después ustedes pueden buscar, si ustedes quieren en Google, pueden buscar, por ejemplo, Panteón Apache o Panteón Lakota, y él le dice los dioses que formaban parte de ese panteón que se adoraban. No es necesario que usted se aprenda esto no hace falta aprenderse. Lo que usted tiene que saber es la verdad de Dios. Pero esto demuestra cómo el diablo llenó la tierra de idolatría, ¿verdad? El Panteón Azteca, el centro de México, el Panteón Maya, ¿verdad? Lo que es la parte sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, el Panteón Inca, el Panteón Tupi-Guarani en el Amazonas, y para allá abajo hay muchos más. Lo que pasa es que no hay espacio ni tiempo. El Panteón Nórdico, los países nórdicos arriba, el Panteón Celta, ¿verdad? Que se extiende toda esa parte de Europa, lo que es España, Francia, hasta la propia Inglaterra, los celtas. El Panteón Greco-Romano, ustedes recuerdan la mitología griega, ¿verdad?
Zeus es ese dios superior y después hay un conjunto de dioses que están por debajo de Zeus, ¿verdad? Hoy nosotros leemos esas cosas y nos podemos reír de esas cosas como si fueran, y las llamamos mitología, como un cuento, eso es un cuento de hadas. Pero las personas en esas culturas adoraban a esos dioses, hacían sacrificios a esos dioses, temían a esos dioses. Esa era su fe, eso es lo que creían. Este es uno de los más grandes, el panteón eslavo, porque abarca a Rusia y los países de lo que es la Europa oriental hoy. El panteón sintoísta son los japoneses, eso es lo que creen todavía muchos japoneses. El panteón egipcio es muy grande, el panteón sumerio, el panteón chino. En África hay muchísimos, el Akan, el Yoruba. El Yoruba es un panteón de África, pero que la trata de esclavos hacia América exportó los esclavos con este panteón de dioses, y es por eso que tú te vas a encontrar en países como Cuba, países como Haití, países como Venezuela y Brasil, toda esa santería, ¿no? Todos esos orishas y todos esos demonios, de ahí viene, de la religión Yoruba. Ellos la matan. Panteón Luba, Panteón Zulu, hay muchísimos más. El panteón hindú. El panteón hindú tiene solamente tiene 33 categorías diferentes de dioses. 33 categorías diferentes de dioses. El patrón polinesio en todas esas islas de la Polinesia. Y un panteón llamado el tiempo del sueño, que era creído por los indios aborígenes de Australia. Llenamos el mundo, se llenó el mundo, el diablo llenó el mundo. Busca en Google cuántos panteones de dioses hay o cuántos dioses hay en el mundo. Tal vez la inteligencia artificial te ayude un poquito ahí y te diga, es innumerable. No se pueden contar la cantidad de dioses que hay en el mundo. Como decía un reformador, el hombre es una fábrica de dioses. Una fábrica de dioses. El diablo llena el mundo, ha llenado el mundo entero de todas estas cosas. Y sabemos que todos estos dioses son presentados en la palabra de Dios como demonios. Todos esos dioses son presentados en la palabra de Dios como demonios, ¿no? Vamos a Levítico capítulo 17. Levítico 17. Verso 7. Después vamos a regresar aquí, posiblemente a este verso si tenemos tiempo. Pero en Levítico capítulo 17, el Señor establece para la nación de Israel un santuario único. Cualquier persona que ofreciera un sacrificio fuera del tabernáculo sería cortado y eliminado del pueblo. ¿Por qué es eso? Para evitar que las personas sacrificaran a los dioses de las naciones por las cuales ellos estaban pasando, los territorios por los cuales ellos estaban pasando, o dioses de los egipcios que ellos traían en sus alforjas, ¿verdad? Levítico 17:7. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Gracias. Nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, ¿verdad? Los israelitas, siendo cautivos en Egipto, llegaron a creer en los dioses de los egipcios. Llegaron a creer en ese panteón egipcio, ¿verdad? Y en Egipto la rana era un dios, el cocodrilo era un dios, el Nilo era un dios, y esto era un dios, y aquello era un dios. De hecho, muchas de las plagas que Dios mandó sobre Egipto tenían que ver con los dioses que ellos adoraban. Entonces ahora el Señor le dice, nunca más ustedes sacrificarán a los demonios. Sí, que sacrificaba una rana o a un cocodrilo en Egipto, en realidad no estaba haciendo un sacrificio a una rana o un cocodrilo, estaba haciendo un sacrificio a un demonio, porque detrás de ese ídolo lo que hay es un demonio. Lo mismo sucede en el día de hoy cuando una persona hace un sacrificio a Chum o hace un sacrificio a cualquier otro ídolo.
lo está haciendo a un demonio. No hay ningún poder en ese ídolo. Si ese ídolo se cae, hay que buscar pegaloca, ¿verdad? Superglue para poder pegarlo o tirarlo y comprar otro. No hay ningún poder en un ídolo. Tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, como dice el Señor. Pero ¿por qué la gente son esclavas a ellos? ¿Por qué la gente tiene temor? ¿Y por qué la gente son tan devotas a ellos? Bueno, pues detrás de eso hay actividad demoníaca. Detrás de eso hay demonios. Demonios. El apóstol Pablo también lo explica. 1 Corintios capítulo 10, verso 20. 1 Corintios 10, 20. ¿Quién lo puede leer? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Gracias, hermano. Y no quiero Ajá. que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que sean partícipes con los demonios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿No? El apóstol Pablo nos habla de esta clasificación. Están los judíos, el pueblo de Dios, son los judíos. Nos habla de los gentiles, los que no son judíos, y nos habla de la iglesia de Dios, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo que no era pueblo para el pueblo. Tanto judíos como gentiles que creen en el Señor Jesucristo ya no son ni judíos ni gentiles, ahora son pueblo de Dios, iglesia de Dios, real sacerdocio, como dice el apóstol Pedro. Pero entonces aquí dice que en general a lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo están sacrificando? ¿A quién? A los demonios lo están sacrificando. En realidad lo están sacrificando a los demonios. Y tenemos que entender cuando la Iglesia Católica se extendió a conquistar las regiones. Por ejemplo, llegaba aquí a esta región y empezaba a conquistar y a cristianizar. Esas personas decían, bueno, yo voy a la Iglesia Católica, pero tú me pones ahí la imagen de Santa María, pero para mí es Dios fulano, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, en muchas de estas regiones, en el mundo entero, las personas siguen adorando a sus dioses con otros nombres. Y eso se llama el sincretismo. El sincretismo. Pero en realidad, el sincretismo es otra forma de adorar a los demonios, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, vamos a ver algunas características comunes de estas religiones falsas. La primera es la existencia de un Dios principal por encima de muchos dioses, formando panteones. Eso es muy, muy común. En todas estas religiones hay un Dios que está por encima. Ese Dios es el creador de todas las cosas, es un Dios superior, con diferentes nombres, claro, en cada cultura, en cada civilización, en cada religión. Pero después hay muchos dioses por debajo. Muchos dioses por debajo. Y se adoran a dioses inferiores que funcionan como mediadores entre el Dios principal y los hombres. Se construyen templos a estos dioses donde los rituales incluyen toda forma de pecado y perversión, desde el sacrificio de niños hasta cualquier forma de perversión sensual y orgías, ¿no? Así era como se adoraba. Y Satanás es un imitador. Es un imitador. Por eso tú no te sorprendas si tú te vas a encontrar en una de estas culturas una leyenda de una virgen que va a dar a luz un niño. No se sorprenda de eso. Satanás sabe la historia, ¿no? A lo sorprendente que muchas veces esto es después de Daniel y después de la enseñanza de Daniel, como el zoroastrianismo, que enseña algunas cosas que uno dice, bueno, ¿y quién tiene la razón entonces? No hay ninguna duda. La palabra de Dios es la verdad y el diablo hace mil imitaciones de esa palabra en todos los lugares. Sí, hermano. Pastor, allá donde yo soy de Torreón, Coahuila, México, estaba viendo una noticia de un muchacho que tenía una virgen grande. Y el muchacho empezó a grabar cuando la virgen estaba llorando lágrimas. Y como uno ve así que llora lágrimas. Y desde ahí empezaron a hacer su hogar y a adorar más gente y a traer más gente.
Y el muchacho dice que a él tiene la evidencia ahí. Entonces digo yo, pues sí es cierto como dice usted, él está engañando a muchas personas. Oh, sí, sí. El diablo tiene poder. El diablo tiene poder. Yo no puedo asegurar que eso es cierto. Pero aún si eso fuera cierto, no es más. Si esa imagen no solamente echara 2 lágrimas, pero abriera la boca y me dijera te amo, y me quisiera dar un abrazo, yo no lo recibo. Porque si un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, te va a traer un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. ¿Entiendes? Yo no dudo de la actividad, yo no dudo que haya una persona que le pida a un ídolo y responde. Yo sé que el que responde no es el ídolo es un pedazo de yeso, no es nada. Pero yo sé que hay actividad demoníaca. Y el diablo tiene que hacer ciertas cosas. Tiene que hacer ciertas cosas para que la gente caiga esclava y confundida. Pero yo sé que basado en la palabra de Dios, eso es un ídolo. Basado en la palabra de Dios, hay actividad demoníaca detrás de eso. Sí. Eso es lo que yo sí sé. Sí. Hermano. Disculpe, pastor. En mi país hay un pueblo que Juan y yo fuimos ahora que estuvimos allá, muy bonito por cierto, pequeño, pero me está diciendo mi mamá que en ese pueblo se practica mucho la brujería. Ajá. Entonces, sí es algo que se puede dar en los pueblos, ¿verdad? Sí. Que nos gustó mucho, pero dice que de cierto lugar a cierto lugar, ahí hasta me dijo los nombres de los pueblos, a la gente ya solo les falta que vuelen de las brujerías que se practican. Sí. El diablo tiene poder y nosotros no podemos estar jugando con el diablo. Ni podemos, ni tenemos ninguna parte con el diablo. Ni podemos tener ninguna parte con el diablo. Nosotros tenemos que saber dónde nosotros estamos. Tenemos que saber la posición donde nosotros estamos. Es una posición de combate guardando la fe. Porque por la gracia del Señor nos ha dado su palabra y su palabra es la verdad. Y hemos conocido aquel que es el camino, la verdad y la vida. No, yo no dudo de una actividad demoníaca. Y tenemos que tener mucho cuidado también de no creernos superhéroes, ¿no? Y ir a ese lugar a desafiar esas cosas como si uno tuviera la autoridad o el poder de estar desafiando esas cosas o burlándose de esas cosas. No. Pero tenemos que declarar la palabra de Dios. Si voy a ese lugar, voy a declarar la palabra de Dios, voy a hablar la palabra de Dios y las cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto al templo, que se construyen templos a estos dioses, cada dios tenía su templo, lo encontramos en la palabra de Dios, el templo del dios Dagón, el templo de este y este otro dios. Fíjate que casi todos los templos eran bastante similares, ¿no? Casi todos los templos eran bastante similares, incluyendo el tabernáculo. No había mucha diferencia en cuanto a estructura, ¿no? Es decir, tú entrabas al templo y para poder entrar a dar el sacrificio había un lugar santo, había un lugar santísimo, donde se veneraba pues esta deidad o donde se mantenía el ídolo. Cuando llegas al tabernáculo, tú te encuentras que también hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Entonces algunas personas comparan y dicen, bueno, pues simplemente la religión de los judíos no es más que una de tantas religiones. No, hay una gran diferencia. La gran diferencia que existe. Cuando tú entrabas, la gente entraba al templo de su Dios, de su ídolo. La gente iba a manipular a su ídolo. Yo voy a hacer esto para que tú me hagas esto. La gente se cortaba, la gente se pinchaba, la gente sacrificaba a su hijo, la gente hacía lo que quería hacer para manipular a ese ídolo. Pero en denominador común, ese ídolo nunca habló. Nunca hablaba. ¿No? Ahora, cuando tú entrabas, en primer lugar, solamente los sacerdotes podían entrar al templo de Dios. En el lugar santísimo nadie podía entrar, solamente es un sacerdote una vez al año. Y si no entraba preparado, moría allá adentro. Ya esto es cosa seria. El templo del Señor, el tabernáculo del Señor se llenaba de humo de la presencia de Dios y la gente temblaba. Pero ¿qué había en el lugar santísimo? Había un arca del pacto, había un mueble sagrado. Y dentro de ese mueble sagrado estaban las tablas del pacto que Dios ha dado. En otras palabras, nuestro Dios es diferente porque Él nos ha dado la palabra. Y cualquiera que no obedezca a su palabra perecerá eternamente. Los dioses de los pueblos no tienen palabra, nunca han hablado.
La gente hace sacrificios y hace cosas para manipularlo de la mejor manera que ellos se imaginan. Pero esos dioses nunca han hablado. Porque no existen. Porque no son reales. Eso es algo que tenemos que entender. Los dioses de estas religiones dirigen la sociedad, o dirigían la sociedad, bendiciendo o maldiciendo las actividades de los hombres. Había un dios para la cosecha, un dios para la fertilidad, un dios para la guerra, un dios para el agua, un dios para la tormenta, un dios para esto, un dios para aquello. Y entonces todo en la sociedad, según la concepción de esta gente, era dirigido por estos dioses. Si tú querías buenas cosechas, a veces se sacrificaban los niños para las mejores cosechas. Si tú querías tener un hijo y no podías tener un hijo, se iba a ese templo y tenías relaciones sexuales allí en ese templo, en las orgías que ahí se hacían. Esa es la forma de sacrificio, una forma de sacrificio, ¿no? La salvación consistía... Al sol también. Al sol, a la luna, ¿verdad? El sol y la luna, gracias hermano por dejarme saber, el sol y la luna son ídolos que se han adorado en una gran cantidad de culturas. Desde Japón, la República del Sol Naciente, donde se adora al sol, el emperador era hijo del sol. Lo mismo pasaba en Egipto, el emperador era hijo del sol, del dios sol. Lo mismo sucede también en estas culturas precolombinas, más para acá en nuestro hemisferio. Pero sí, exactamente, adoraban los elementos naturales. ¿Y la salvación en qué consistía? ¿Cómo tú sabías que te iba a ir bien o que no te iba a ir bien? Bueno, por las obras que tú hicieras. Por las obras que tú hicieras. Se adoraban en muchos casos a las criaturas. Ahí viene eso, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los mares, los ríos. Los dioses de los pueblos compartían debilidades de la naturaleza humana. En las leyendas y los registros y lo que se sabían de esos dioses, que obviamente era puro invento, porque nadie nunca había escuchado a un dios hablando, y nadie lo escuchó nunca hablando. Pero en los cuentos, en las mentiras del diablo, pues estos dioses tenían limitaciones humanas, ¿no? Que este dios se casó con esta y tuvieron un hijo, hicieron aquello, pero aquella se puso brava y lo mató, pero le salió. Y entonces todas esas historias, tú te las encuentras en las mitologías de estos pueblos, ¿no? Como que tienen limitaciones humanas, como que no son como nuestro Dios, que es perfecto, que es santo. No. Existe una conexión muy estrecha entre los dioses, los muertos y el cielo cósmico en estas religiones. Quiere decir que todas estas religiones de las que Satanás ha llenado el mundo entero están llenas de dioses, pero tienen mucho que ver con los muertos. Las personas que se acercan a estas religiones, muchos creen que pueden tener un contacto con sus antepasados, creen que pueden hablar con sus antepasados, creen que sus antepasados son divinos, que tienen esta comunión, y también tienen una gran relación con el cielo cósmico, ¿verdad? Con las estrellas y con los astros y con toda esta cosa. Eso es muy común. No solamente en Mesopotamia, sino en otras regiones. ¿Cómo yo respondo a esto? ¿Cómo yo respondo a esto? Desde el estandarte de la verdad. ¿Cómo yo respondo a esto? Con la palabra de Dios. Si todo esto es una mentira del diablo, y estas falsas religiones, todo esto es mentira del diablo, y la vamos a encontrar en cualquier lugar de la tierra. Tú agarras el mapa del mundo, la esfera del mundo, y le das vuelta, y cierras los ojos y tocas donde tú caíste. Ahí hay idolatría, en el mundo entero. Nosotros tenemos que dar una respuesta a esto. La respuesta es la palabra de Dios. La respuesta es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la existencia de muchos dioses? Vamos a ver Éxodo. Necesito la ayuda de ustedes, hermano. Tenemos 15 minutos, más los 5 que nos vamos a llevar prestados. Si nos ayudan a buscar estos pasajes, Éxodo 3:14, Deuteronomio 6:1, Isaías 45:21. Es verdad que existen muchos dioses. Te encuentras con un hindú y me dice, bueno, mi Dios preferido es este, pero mi casta cree en 1200 dioses. ¿Qué le vas a decir? Dice, bueno, es que yo creo que tú no crees nada. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. En Éxodo 3:14. ¿Qué dice, hermano? ¿Daniel lo tiene? No. Caso. ¿Quién lo puede leer? 3:14. Ajá, hermano.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Éxodo. Seguro está en Ay, Génesis. yo Y soy respondió sí, Dios a Ahí Moisés, está. perdón. yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Usted se imagina esto, que cuando el Señor se le apareció a Moisés y Moisés le dijo, pero ¿con qué nombre? ¿De quién hablo? Yo soy el que soy. No hay otro. Yo soy que vivo. Cuando tú llegues a Egipto y el rey, el faraón de Egipto piensa que él es un Dios, que él es el hijo de Dios, y ellos creen que todo es un Dios allí, tú llegas y tú le dices, el que es, me dijo que te dijera esto. Yo soy el que soy. No hay otro. No hay otro. Y si tú ves a otro por ahí, tumba lo que es de cartón. ¿Verdad? Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomar. Sigue hasta el 4 más. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel y ciudad, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gracias, hermano. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro. No hay otro. Y estas palabras que te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Y en todo lugar, ¿verdad? Cuando estés en el camino, cuando estés en la cama, cuando estés en la casa, en todo lugar, tú vas a decirle estas palabras a tus hijos. Tú tienes que decirle a tus hijos, te toca a ti. ¿Cuántos padres hay aquí? Te toca a ti decirle a tus hijos, no hay otro Dios. Hay un solo Dios verdadero. ¿Sabes? Hay iglesias en esta ciudad, con edificios preciosos, que enseñan que todo es un Dios. Que enseñan a los niños en la escuela dominical que el lapicito amarillo que tienen es un Dios. Que todo es Dios. Hay escuelas, iglesias que enseñan eso, con el nombre de iglesia. Iglesias unitarias. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hay un solo Dios. ¿Verdad? Hermana dice. Incluso a veces les quieren vender a creer que ellos mismos pueden ser su propio Dios. Exactamente. O enseñarles que ellos mismos, ustedes son su propio Dios. No, es otra mentira. No. Yo no soy Dios. Hay un solo Dios. ¿Quién pone el otro pasaje? Isaías 45:21. Dice, proclamar y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo que tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, dijo yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Gracias, hermana. ¿Qué Dios hay fuera de mí? No hay ningún otro Dios fuera de mí, dice el Señor. Él es el único Dios verdadero, el único Dios que existe. Y no hay otros mediadores para llegar a ese Dios. Hay un solo mediador para llegar a ese Dios. ¿Quién es ese mediador? Jesús. 1 Timoteo 2:5. ¿Verdad? Yo no puedo orar a San Fulano o a San Mengano no. No puedo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. En cuanto a los templos para dioses y rituales dedicados, ya leímos en Levítico 17 cómo el Señor prohibió la adoración en cualquier otro lugar que no fuera en el lugar que Él estableció, para evitar precisamente esto, que no hubieran otros templos. En 1 Corintios 10, 20 y 21, lo leímos hace un rato, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios, ¿verdad? No podemos provocar a celos al Señor y seremos más fuertes que Él, por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso significa también, vamos a ponerlo ahí. Significa también, si hay un templo que es para un Dios,
¿Qué hago yo ahí tirándome fotos y pasándolo bien? Si hay un santuario de Satanás, si hay un templo donde se pone un ídolo, yo sé que hay demonio detrás de eso, ¿cómo yo voy a ir por cultura a ese lugar para decir, beautiful, beautiful, how beautiful? No, yo no tengo que hacer nada ahí. Yo no tengo que darle ningún crédito a un lugar donde se adora a Satanás, o un lugar donde se adoró a Satanás, o donde se hace un sacrificio a Satanás, o donde hace años se sacrificaban niños. Yo no tengo que ir a ese lugar a hacer nada. No tenemos que hacer nada en esos lugares. El poder de los dioses sobre la sociedad, la vida y la salvación de los hombres. ¿Quién tiene el poder, hermano? Me tiran la fotico. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso. ¿Es para qué? Es que en una ocasión entraba no en controversia, ¿verdad? Porque le dije, ¿a qué vas? A Las Vegas. No, me tomo una fotico. Ok, qué lindo. A darle crédito a lo que se hace ahí. Lo que pasó en Las Vegas se quedó en Las Vegas, ¿verdad? A darle crédito a lo que pasó ahí. Para motivar al ocioso que está en la bobería y que mire el post en Facebook y pague un pasaje a Las Vegas y termine que tiene su vida espiritual. ¿Entiendes? Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser cuidadosos. Hay lugares donde no tenemos que estar metiendo los hocicos. ¿Verdad? Porque no nos corresponde. No nos corresponde. El diablo tiene sus lugares. Amén. En cuanto al poder para los dioses sobre la sociedad, la vida y la salvación, el Salmo 104 nos dice claramente, vamos a leerlo, tenemos que hacerlo. Salmo 104, 24 y 31, es un salmo que completamente nos está enseñando que el que mueve este universo es Dios. El que da la vida es Dios. El que quita la vida es Dios. El que da el crecimiento es Dios. El que hace todas las cosas es Dios. Y no hay otro. Salmo 104, del verso 24 al 31. ¿Alguien lo pudiera leer? Sin temor al éxito. Bueno, dice, ¿qué dice, hermano? Cuando innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Levitán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des de su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hábito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Ahí, hermano, muchas gracias. El Señor ha creado todas las cosas son de Él, la bendición, la maldición son de Él. ¿Tú quieres ver la bendición de Dios? Ve a Deuteronomio capítulo 28, 29, tú vas a ver cómo se compara ahí la bendición y la maldición. Ahí tú vas a ver que la bendición radica en creer en el Señor y ser fiel a sus mandamientos. Y la maldición radica en apartarse del Señor y no ser fiel a sus mandamientos. ¿Verdad? Él es el que bendice. Todo es de Él. Yo ya había leído este paso, pero me dice de Levitán, ¿está hablando también de Satanás? No, Leviatán es un ser marino. Hay más de un ser creado por Dios que se menciona en la Biblia que son misteriosos para nosotros porque nosotros no los conocemos. Uno de ellos es Leviatán, es un ser marino. Hace poco se descubrió como un monstruo marino. Y algunos han dicho que ese es el Leviatán, pero algunos piensan que es cocodrilo, otros piensan que es otra cosa. Está otro que es el Behemoth, y yo creo que Behemoth es el hipopótamo. Y la razón por la que creo es porque en ruso todavía se dice así a hipopótamo, se llama Behemoth. Eso tradicionalmente se ha entendido por eso. Pero no todos, existen animales y existen seres creados que no existen en el día de hoy. Es decir, fueron creados pero no existen en el día de hoy. Dios los creó. Y no existen los dragones. Casi todas las culturas milenarias también hablan de dragones y enseñan
pinturas y esos dragones como si hubieran existido los dragones, como también nosotros sabemos que existieron dinosaurios. Yo no niego la existencia de los dinosaurios. Yo humildemente creo que no cupieron en el arca. Y menos mal, ¿no? Pero sí, hay animales. El Leviatán es uno de esos animales, de esos monstruos marinos que Dios creó. Y como es tan grande, Job es quien lo describe mejor. El libro de Job describe bien este animal, sus dientes, su grandeza. Y entonces, como es un animal tan famoso, una bestia marina tan grande, tan famosa, todo el mundo tiene miedo, el salmista dice, el Señor fue el que hizo el Leviatán. Amén. No sé si existe o si no existe. Hay seres marinos que nosotros no tenemos idea que existan. Hoy mismo yo estaba viendo una información sobre un jellyfish, no sé cómo se dirá en español. Una medusa por las costas de Argentina, que es del tamaño de un ómnibus escolar. Una medusa, un jellyfish en el mar que es del tamaño de un ómnibus escolar. ¿Se imaginan? También se le llama aguamala. Una guamala, del tamaño de un ómnibus escolar. Entonces, y está el video. Entonces hay animales, hay monstruos marinos que no conocemos y que nosotros no sabemos. Yo no sé si existe hoy ese tipo de... Pero es un monstruo marino. Una bestia. ¿Okay? Pero hasta eso lo hizo Dios. Entonces, el poder es del Señor y no de los hombres, ¿no? Vamos a leer Romanos 9, 15 al 16. Romanos 9, 15 al 16. ¿Quién lo puede leer? Ajá. A ver si no me equivoco. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias. No depende de que corra, ni de que no corra, ni de que quiera, ni de que no quiera. Depende de quién. De Dios. Hay un ídolo, hace tiempo vi una foto de un ídolo, se llama el ídolo de la lluvia, yo creo que está en una región en México. Pero es bien curioso, porque donde está ese ídolo, donde está la estatua de ese ídolo, de hecho han tenido que cercar al ídolo para que nadie le haga daño, porque la gente va a ir a pintar y hacerle cosas. Y entonces cercaron el ídolo, pero está en un desierto el ídolo. Y yo digo, wow, tremendo. El Dios de la lluvia está en un desierto, no cae ni una gota, pero está ahí, ¿no? Y la gente va y adora eso sin que caiga una gota, en medio de un desierto. ¿Entiendes? Porque el que tiene poder es Dios, el único Dios verdadero, no los dioses de los hombres. Si eso fuera verdad, pues ahí por lo menos hubiera una matica, ¿no? En cuanto a la oración a las criaturas, la oración a las criaturas, en Romanos capítulo 1, nos habla de cómo los hombres se han rebelado contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, Dios envía sobre ellos juicio y destrucción. Romanos capítulo 1. Hay unos pasos en la rebelión del hombre. Hay unos pasos en la moral del hombre, en la vida de los seres humanos, de la civilización humana. Cuando yo leo esto, yo estoy pensando en, por ejemplo, la civilización cuando sale del arca de Noé. Cómo ellos van siguiendo este mismo paso. Yo estoy pensando en la nación de Israel cuando se extraviaron más de una ocasión del Señor. Están siguiendo estos mismos pasos. Mira estos pasos. Tú te vas a dar cuenta que esto es común en la naturaleza humana. Estoy en Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo, ahí viene el orden, ¿están listos para los pasos? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Seguimos bajando, ahí viene bajando. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿verdad? Por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estamos hablando de hombres que no reconocieron, que conociendo de Dios, sabiendo de Dios, no reconocieron a Dios, no le dieron gracias a Dios, no le dieron gloria a Dios, se enaltecieron, pensaron que eran muy sabios, que eran muy inteligentes, que eran muy poderosos, y terminaron haciéndose ídolos de semejanza de hombres. Hicieron una estatua de un hombre, empezaron a adorar a ese hombre. O hicieron una estatua de reptiles, ¿verdad? Un camaleón, empezaron a adorar al camaleón, ¿verdad? Y fueron en decadencia espiritual al punto que el último paso de esa caída, es la homosexualidad. Cuando tú lo miras el pasaje, el último paso es la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Cuando se lee este pasaje en el idioma griego, comienza con la misma palabra del título del libro de Apocalipsis, revelación. Este pasaje comienza, se revela la ira de Dios desde el cielo, ¿no? Es decir, el Apocalipsis, la revelación, se revela la ira de Dios desde el cielo sobre los hombres porque hicieron esto. Los dioses de los pueblos con debilidades humanas. No sé si podemos leer ese pasaje, pero el mismo verso que leímos anteriormente lo explica. Pero alguien tiene Marcos 3:11, donde el Señor le dice a los hombres a quién deben temer, ¿no? Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Exacto. Tú eres el Hijo de Dios. Espíritus inmundos. Los demonios son espíritus inmundos. Y si los demonios, que son espíritus inmundos, son los que están detrás de todas las religiones del mundo, lo que tú vas a esperar en las prácticas de esas religiones y en los cultos de esas religiones va a ser inmoralidad, porque eso está guiado por espíritu inmundo, demonios. Satanás no va a decir nada de verdad, no va a hacer algo, no va a hacer nada bueno, ¿verdad? Y es por eso que las personas que se inician en las prácticas en todas esas religiones van a terminar haciendo cosas que ellos nunca pensaban hacer. El nivel de atrocidades que suceden ahí, de la inmoralidad que sucede ahí, no hay nada bueno ahí, ¿verdad? La verdad sobre los muertos, creo que nos estamos pasando el tiempo y el tiempo es preciado. Pero la realidad sobre los muertos, ya sea en Mateo 16, 26 al 31, cuando se habla de la historia de Rico y Lázaro, o en Hebreos 9, 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, es claro que una vez que los hombres mueren, no regresan. ¿No? No regresan. Lo dijo el padre Abraham en Mateo 16, lo dice el escritor de Hebreos, hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se murió una sola vez. Fue sacrificado una sola vez por nosotros. De la misma manera que Cristo murió una sola vez, Cristo muere una sola vez, igual que todos los demás hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio. ¿Verdad? Quiere decir, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que nos enseñe que un hombre regrese. Hay un pasaje que lo vamos a estudiar más adelante sobre un encuentro que tuvo el rey Saúl con Samuel después que Samuel murió. Y hay diferentes interpretaciones y en ese pasaje vamos a llegar. Pero ese pasaje no está diciendo que ese era Saúl, ¿verdad? Voy a consultar una... ¿Cómo? ¿Qué era Samuel? Que era Samuel, gracias hermano. No está diciendo que era Samuel. Vamos a llegar a ese pasaje. Pero la Biblia es consistente y la Biblia nunca se contradice. Y está establecido para los hombres que se mueran una sola vez y después de ese juicio. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.
sobre la guerra presente y la guerra futura en el cielo cósmico. Son pasajes que vamos a estudiar también, que vienen. Pero la realidad es que la guerra es presente, la guerra es real. Y ese poder, ¿verdad? Las personas tienen ponen mucha esperanza en seres sobrenaturales que están en el cielo. Hay un auge en las creencias ahora en los aliens, en toda esa cosa, ¿verdad? Tal vez podamos meternos más en detalle, pero lo que sí yo sé que hay en las regiones celestes, en el cielo cósmico, es demonio. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Después, cuando vamos a Daniel, nos encontramos que Daniel estaba orando aquí en la tierra y había una guerra mientras Daniel oraba, una guerra de 21 días en el cielo mientras él estaba orando. Entonces, sí hay una guerra en el cielo. Sí hay una guerra en el cielo. Es una guerra espiritual en el cielo. Y sí sabemos que esta guerra tiene un desenlace. El desenlace de la guerra es la victoria de Jesucristo. Amén. El desenlace de esta guerra es cuando Dios destruya este mundo y lance a Satanás al infierno de fuego en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Tenemos tiempo para 2 preguntas. No quiero pasar mucho en el tiempo. Si tiene alguna pregunta. No, una pregunta, solo Sí. un comentario. Cuando hablaba de grupos que tienen sus dioses, para no irnos tan lejos, en el Capitolio, el indio que tienen arriba con su arco, supuestamente él es el dios de la lluvia, y lo que está haciendo con su arco es lanzándole a las nubes para que llueva. En nuestro propio Capitolio tenemos una muestra de eso. Exactamente, es lastimoso que eso pase en nuestro Capitolio y que hayamos tenido que pagar tanto para que vengan a arreglar eso, porque como pesa tanto el indio, hay que arreglar el techo porque se moja, ¿no? Pero la idolatría está en todo lugar. Está en todo lugar. ¿Verdad? Está en todo lugar metida. Tiene sus raíces en todo lugar. Pero Dios le hace una llamada al pueblo, a su pueblo. Y la llamada a su pueblo es ser santo, porque yo soy santo. Y ser santo significa apartado de Dios. No significa, por ejemplo, en ese caso, si yo tengo que hacer un trámite en el Capitolio, no es que yo no puedo ir al Capitolio. No, tranquilo. El apóstol Pablo fue con un propósito, fue a predicar al lugar donde estaban todos los dioses de Atenas. Pero fue a predicar el evangelio a ese lugar. Es decir, nosotros en esta lucha tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, sabemos de quién somos y tenemos que guardar la verdad. Tenemos que saber que este mundo está lleno completamente de idolatría, está lleno completamente de maldad, pero el llamado de Dios es a vivir apartado del mal, sin confiar en ninguna otra cosa que en nuestro Dios. Hermano, usted va a una tienda hispana, y ya hasta las que no son hispanas, venden pulsitos para la buena suerte, para el remedio contra el mal de ojo. Todo eso es basura, hermano. Todo eso es mentira del diablo. No cambies la fe en el único Dios verdadero por ese pedazo de nada. ¿Verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios celoso. Como dice el apóstol Pablo. ¿Provocaremos a hacer a Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Por supuesto que no. Otra pregunta. Muy buen comentario ese hermano. Hermano. En la oración siempre incluía así esas perversiones, por ejemplo, cuando el becerro de oro, que el pueblo se perdió, pasaron todas esas cosas, o cuando Elías con los profetas de Baal, que se tocaban y todo eso, siempre va así con ese... Bueno, no siempre es igual. Es una buena pregunta, hermano. No siempre es igual, porque para cada uno de esos dioses existen diferentes cultos y diferentes formas de adoración. Entonces no siempre hay lo mismo en todo, pero como un denominador común hay perversión, hay pecado, porque no están adorando al Dios verdadero que nos ha dado la ley y que nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Entonces se hacen cosas en esas prácticas, en esas ceremonias que son diabólicas. Y creo que vale la pena notar también que no solamente esas son prácticas del pasado, sino que hay prácticas, hay festivales
festivales, hasta en el día de hoy, donde existe ese tipo de práctica de las cosas que ellos hicieron, que se cortaban y que todas esas cosas, hay mucho de eso en el día de hoy, en otras regiones del mundo, sobre todo en Asia. Pastor, simplemente en los carnavales y con los artistas cuando hacen sus rituales, muchas de las veces cuando está esa venda espiritual no lo entiendes, que es un sacrificio que ellos están haciendo. ¿Y qué debemos hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si hemos participado de esas cosas, si hemos creído en alguna de estas cosas, si todavía tenemos un temor ahí a la superstición, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos pedirle perdón a Dios. La idolatría se resuelve como todos los demás pecados. Con arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y darle la gloria al Señor. ¿Verdad? Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a orar.